esta parte de nuestra programación. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que tu gracia nos preceda siempre y acompañe para que todo nuestro trabajo brote de ti como en su fuente y tienda siempre hacia ti como a su único fin, y que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En el tiempo de Pascua estamos en esta contemplación de lo que significa para el bautizado entrar en la dinámica de la vida en el amor. Jesús vino a plantear una nueva humanidad. La humanidad con la que él se encontró era una humanidad basada pues en la escritura y el conocimiento de la palabra, pero con una vida pues que era diferente a lo que Dios había revelado en el Antiguo Testamento. Insistió mucho en el amor, desde los libros que encontramos en el Antiguo Testamento, pues diríamos el Éxodo, el libro de Levítico, el Deuteronomio, insisten en que para organizarse de la mejor forma como sociedad israelita, era necesario mantener la capacidad de la fraternidad. Y para eso se encuentra ahí en el Antiguo Testamento cantidad de normas que van en orden al buen trato de la persona. Pero con el tiempo se fue perdiendo y se redujo la vida del pueblo judío a las liturgias, a los sacrificios, y se llevó una vida de una visión de compra-venta. ¿Cuánto le doy a Dios? ¿Cuánto me va a Él devolver? ¿Cuánto le pongo ahí? ¿Cuánto me va a bendecir? Eso fue lo que Jesús encontró. Y Él planteó una nueva vida, una nueva humanidad, es decir, una forma, una vida distinta, fundamentada en la capacidad en el desarrollo del amor. Para nosotros pues también nos cuesta entrar en esta dinámica porque estamos más habituados a que cada uno de nosotros va saliendo como puede, como puede. Es la cultura la que nos ha deformado el cristianismo y nos hemos quedado también ya solo con las cuestiones religiosas y que no nos fijamos mucho en la importancia que tiene de saber vivir en caridad, que es una de las grandes virtudes que tenemos desde el bautismo: la fe, la esperanza y la caridad. Sería pues esta la forma como esperaríamos vivir en nuestro compromiso bautismal, pero no siempre se logra. Entonces, pues nos reducimos a cumplimientos de normas religiosas, liturgias y todo lo que pues se está trabajando. Hay una corriente pues muy buena de predicadores y que son alabanzas, pues todo gira ahora en torno a la alabanza. Pero lo que enseñó Jesús, eso se ha quedado. No importa, lo que importa es el vivir alabando, glorificando, ensalzando, y eso pareciera un escape de la verdadera responsabilidad que tiene el hombre en el mundo. El Papa Francisco, que llama a todas las cosas por su nombre,
ha comenzado a plantearle al mundo un cambio de mentalidad, y es la mentalidad del reino. Nosotros acabamos de terminar y nos cuesta un poco ver estas cuestiones del reino de Dios, como lo vimos desde la Escritura. Pero ahora ese reino de Dios se plantea en la primera característica, que es la capacidad de amar. Cuando lo vimos hace muchos años, ya no recuerdo ni en qué años se planteó las características del reino, se planteó que la primera característica era el amor sin barreras. Nos parecía en ese tiempo pues una teoría, pero ahora ese amor sin barreras tiene el nombre en la carta del Papa, Fratelli Tutti. Y el señor arzobispo ha querido que nosotros entremos a la reflexión de la Fratelli Tutti. Y se titula así la encíclica del Papa Francisco sobre la fraternidad y la amistad social. Que tenemos aquí: soñemos como una única humanidad, como caminantes de la misma carne humana, como hijos de esta misma tierra que nos cobija a todos, cada uno con la riqueza de su fe y de sus convicciones, cada uno con su propia voz, todos hermanos. Frases pues del Papa Francisco. Para plantearnos esto, vamos a tener pues el punto y el objetivo. Esta encíclica no pretende resumir la doctrina sobre el amor fraterno, se refiere solo a la dimensión universal del amor entendida como apertura a todos. Importante tener en cuenta pues este objetivo a lo largo de todo el recorrido pues que hoy comenzamos. Citamos el número 6, que dice así: los siguientes páginas no pretenden resumir la doctrina sobre el amor fraterno, sino detenerse en su dimensión universal, en su apertura a todos. Entrego esta encíclica social. Dentro de las encíclicas sociales que tenemos, son mensajes sociales. Ahorita no tengo a la mano la obra, pero sí en los tiempos del Papa Juan Pablo II teníamos 9 cartas encíclicas sociales. Y esta carta encíclica social, pues la finalidad pues de como un humilde aporte, dice, a la reflexión, para que frente a diversas y actuales formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las palabras. Si bien la escribí desde mis convicciones cristianas que me alientan y me nutren, he procurado hacerlo de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Son palabras pues del numeral 6 de esta carta encíclica. Se ha agregado en el material, se van agregando algunos datos como textos bíblicos. Este texto está tomado de Lucas 6, 27 al 38. Y los otros textos que son Mateo 25, 34, 36 al 40. Pero aquí en este texto dice: pero yo les digo a los que me están escuchando, amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los maltratan. Al que te pegue en la mejilla, preséntale también la otra, y no le niegues la túnica al que te quitó el manto. Siempre todo el que
te pida, y al que te quite lo tuyo no se lo reclames. Traten a los demás como ustedes quieren que ellos los traten. Si aman a quienes los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien a quienes les hacen bien, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestan a aquellos de los que esperan recibir algo, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para que después les devuelvan lo suyo. Pero ustedes amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que les devuelvan. Entonces tendrán una gran recompensa y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos y con los malos. Sean misericordiosos, así como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no los juzgará. No condenen y Dios no los condenará. Perdonen y Dios los perdonará. Den y se les dará. Él les dará una bolsa con provisiones generosa, apretada, sacudida y repleta, porque en la misma medida que usen para los demás, Dios la usará con ustedes. Hasta aquí el texto, ¿verdad? Y el otro es el que tenemos debajo, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me recibieron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, en la cárcel y fueron a verme. Por tanto, aquí lo que está repitiéndose, esta reiteración es sobre lo que llamamos nosotros, pero eso a nivel doctrinal lo tenemos, las llamadas obras de misericordia. Pero para un judío no es una repetición de doctrina, sino que es el contenido de lo que implica el compromiso de la vida de un judío. Ellos eran muy prácticos para ayudar a la gente, pues es muy concreto, ¿va? Entonces, por eso es que ellos estaban organizados en tribus, están organizados en grupos o comunidades, como hoy les llamamos, porque pues eran grupos en pueblos en donde la gente se conocía y se ayudaban unos a otros. Esa fraternidad era más práctica. Hoy nosotros cada quien vive saber dónde, y entonces para echarnos una mano, eso nos cuesta porque no sabemos, ni siquiera sabemos cómo están las personas, por las distancias, porque antes nos encontrábamos aquí en la comunidad, nos veíamos al menos, pero ahora como cada quien se ha refugiado en lo suyo, pues no es fácil ni siquiera conversar, ¿verdad? Entonces estamos alejados y esto no ha permitido que se viva esta fraternidad. Esta carta, la Fratelli Tutti, en síntesis tiene varias cosas, es bastante amplia esta carta, sobre la fraternidad y la amistad social, el amor como apertura a todos. Entonces, por eso decía que la primera característica del reino es la capacidad de amar, es una capacidad humana. Partimos de una capacidad humana que a la vez después se convertirá en capacidad espiritual. La Fratelli Tutti, hermanos todos, así se expresaba San Francisco de Asís, refiriéndose a los hermanos para proponerles un estilo de vida con sabor evangelio, a una fraternidad abierta, dirigiéndose a todos los hermanos y hermanas para proponerles un estilo de vida con sabor a evangelio. Una fraternidad abierta es reconocer, es valorar y amar a toda la persona más allá de la cercanía física y más allá del lugar del universo donde haya nacido o viva.
Francisco de Asís es modelo de amor universal, hermano de la naturaleza y hermano de su propia carne, los pobres, los abandonados, los enfermos, los descartados, los últimos. Él fue más allá de las distancias causadas por el origen, nacionalidad, color, religión, con un amor deseoso de abrazar a todos, también a los que no compartían su fe. La pandemia del COVID-19 se convierte en un llamado, pues, a la dimensión universal del amor, que ha comenzado por destapar nuestras incapacidades para actuar conjuntamente y nos grita, o vamos unidos o no vamos a ninguna parte. Un anhelo es hacer renacer un deseo mundial de hermandad, un sueño, hacerlo entre todos. Soñemos como una sola humanidad, cada uno con voz propia, hermanos todos, dimensión universal del amor. Entonces tenemos toda esta cuestión, pues, que abre esta carta encíclica, Fratelli Tutti, para todo el mundo, el mundo, no solo católicos, sino para todo hombre y mujer de buena voluntad. Bien, hagamos una introducción, pues, tomada de la misma carta. El porqué del título Fratelli Tutti. El mismo Papa lo responde, así expresaba San Francisco de Asís, dirigiéndose a todos los hermanos y hermanas para proponerles un estilo de vida con sabor a evangelio. Se insiste en esto de que se está tratando ahora en la resurrección. Hoy, por ejemplo, la primera lectura, pues, nos habla de eso, de que fueron acusados los apóstoles de andar predicando un nuevo estilo de vida. Y por eso fueron perseguidos, porque ellos vivían de una forma diferente, vivían una vida comunitaria. Porque ellos tenían, pues, como les digo, sus propios ritos religiosos, y quien vivía de acuerdo a lo que ellos hacían, pues no pasaba nada. Pero estos, como era un nuevo estilo de vida, y lo dicen con claridad, es un modo de vivir, es una forma diferente a la que nosotros vivimos, por eso hay que capturarlos, por eso hay que castigarlos, dice el texto de hoy. Insiste el Papa en esta vida con sabor a evangelio. Este sabor a evangelio como estilo de vida es como la melodía sostenida en la que se une todo el desarrollo de la encíclica, la que al mismo Papa le hace soñar en una fraternidad abierta, la que permite reconocer, valorar y amar a toda persona más allá de la cercanía física y más allá del lugar universo donde haya nacido o donde viva. Numeral 1. Las motivaciones, es decir, ¿qué le motivó a escribir esta carta encíclica? La primera motivación entre todas es el propio San Francisco de Asís. Confiesa el Papa, a él se debe la motivación de esas páginas y da las razones. Primera, dice, San Francisco se sentía hermano del sol, del mar y del viento, pero se sabía todavía más unido a los que eran de su propia carne. Por todas partes, San Francisco sembró paz y caminó al lado de los pobres, de los abandonados, de los enfermos, de los descartados, de los últimos. La segunda motivación tomada de la visita que San Francisco hizo al sultán Malik el-Kamil de Egipto, es un líder religioso musulmán. Aquella visita nos muestra su corazón sin fronteras y sus actitudes profundas, las mismas que él pedía a sus discípulos. No promover disputas ni controversias, sino estar sometidos a toda humana criatura por Dios. La tercera motivación. El Papa le gusta de San Francisco que no hacía la guerra imponiendo doctrinas, sino que comunicaba el amor de Dios.
Fue así un padre fecundo que despertó el sueño de una sociedad fraterna, porque solo se hace realmente padre quien acepta acercarse a las otras personas en el ritmo que ellas llevan y no para adaptarlas al suyo propio, sino para ayudarles a ser más ellas mismas. La segunda motivación de otro orden, sus propias preocupaciones, entre las cuales como arzobispo de Buenos Aires y como papa, siempre ha estado las cuestiones relacionadas con la fraternidad y la amistad, lo que le motiva ahora a recoger en esta encíclica muchas de las intervenciones, situándolas en un contexto más amplio de reflexión. Una tercera motivación, el encuentro con el gran Imam Ahmad al-Tayebi, con quien se encontró en Abu Dhabi, define aquel encuentro como una reflexión dialogada y un compromiso de ambos. Para reconocer con sencillez y apertura, la presente encíclica recoge y desarrolla temas planteados en el documento, dice, que firmamos juntos. Entonces, esta carta encíclica pues tiene esta doble página firmada por el musulmán y firmada por el papa. Los temas son temas de carácter universal y por eso es que el papa ha pedido que leamos esta carta, que la meditemos para que entremos en este contexto de la fraternidad universal. Los destinatarios, es decir, a quienes va dirigido. El Papa nos comenta que escribe desde mis convicciones cristianas, las que me alientan y me nutren, pero lo hace de tal manera que la reflexión se abra al diálogo con todas las personas de buena voluntad. Una reflexión que quiere compartir con todo el mundo. La aparición del coronavirus, ¿va?, que está dentro de esta realidad. La inesperada aparición del coronavirus cuando el Papa ya estaba escribiendo la encíclica, le da pie para mirar la pandemia desde el objetivo de la misma encíclica, la dimensión universal del amor como apertura a todos. Desde ahí comparte ya algunas ideas, afirmando de que la pandemia ha dejado al descubierto nuestras falsas seguridades. Ha quedado en evidencia la incapacidad de actuar conjuntamente. A pesar de estar súper conectados a través de las nuevas tecnologías, se están dando rupturas y divisiones que hacen más difícil resolver problemas que nos afectan a todos. Advertencia, mirando al después de la pandemia, si alguien cree que se trata solo de hacer funcionar mejor lo que ya hacíamos, o que el único mensaje sea que debemos mejorar los sistemas y las reglas ya existentes, está negando la realidad. La dura experiencia nos debe servir para dar oportunidad definitiva a la dimensión universal del amor como apertura a todos. Esto de la pandemia pues ha traído pues para muchos una sacudida de conciencia para poder ayudar a los necesitados. Para otros pues ha sido un escondite y entonces ha sido un problema porque las personas ya se ubicaron en sus casas y están cómodas y ya no se acuerdan de nadie. Y esto sí es un problema porque a la larga se va perdiendo la fe, porque uno ya está aislado. Anhelos y sueños en contexto de pandemia. El Papa escribe en esto y dice, el anhelo desde el reconocimiento de la dignidad de cada persona humana, que entre todos podamos hacer renacer un deseo mundial de hermandad, entre todos, dice el Papa. La convicción, nadie puede pelear porque necesitamos una comunidad que nos sostenga.
Sueños conjuntos. Solo se corre, perdón, a ver qué dice. Ya mordimos, solo que ya estamos por acá. ¿Sabe qué están haciendo estos? Ya volvieron. Bien, entonces, pues estamos tratando esta parte introductoria en la que el Papa hace, pues, el énfasis en ese acercamiento a una cuestión muy particular que tiene que ver con todo lo que se está viviendo. Frente a ese estilo que él sueña de que la vida tendría que ser la búsqueda de los lazos de comunión, de fraternidad, pues él observa algunas cosas que ahorita aparecen en el capítulo 1, las sombras de un mundo cerrado. Eso cuando ustedes lean la carta, pues está en el numeral 9. Pues tenemos en el numeral 9, estos numerales nos llegan en la lectura hasta, a ver, tiene muchos numerales. Entonces es bueno que usted lo vaya leyendo hasta el numeral 55. Del 9 al 55, el Papa va a considerar pues las sombras de un mundo cerrado. Todo lo que nosotros entendemos ahora por el adelanto de lo que nos ofrece pues el mundo, él divide aquí en el capítulo 1, en las sombras del mundo cerrado. Vamos a desarrollar varios temas. Entonces, cuando se impone pues un modelo cultural único, propongo, dice, prestar atención a algunas tendencias del mundo actual que son un obstáculo para el desarrollo de la fraternidad universal. Esa es una propuesta. En esa propuesta, pues tal como habíamos hablado en la primera parte, en la presentación, en la introducción, conocimos las motivaciones del Papa en su carta, Fratelli Tutti, cuál era la intención, proporcionar o proponer, dice, una forma de vida con sabor a evangelio, incluyente y enriquecedora para todos. Entonces se trata de la vida del católico concreto, para que en el mundo pues se manifieste una vida de testimonio de caridad. Entonces, en los objetivos que nos plantea en esta parte, identificar la primera sombra que imposibilita alcanzar la fraternidad universal, una globalización que se desliza hacia un modelo cultural único, empobrecedor y excluyente,
y por nuestra parte responder como verdaderos agentes de fraternidad y apertura en los distintos ambientes en que nos movemos. Identificar las maneras de comportamiento de la persona humana en una sociedad globalizada, donde la economía y las finanzas se vuelven lo más importante, con la consecuencia de hacernos menos hermanos, aunque estemos más cercanos. Esta cuestión es importante porque en ese primer capítulo nos va en síntesis, los sueños se caen a pedazos. Bueno, ese es el título que tiene la carta encíclica. La historia nos muestra cómo no hemos avanzado en alcanzar y luchar por la libertad y la fraternidad de nuestros pueblos. Al contrario, vamos retrocediendo cuando dejamos que el egoísmo y la pérdida de sentido social arraiguen en el mundo. Esto, a la vez, las consecuencias de un modelo cultural único, unifica el mundo, sí, pero divide a las personas y a las naciones. El fin de la conciencia histórica. Para imponer este modelo se necesita gente que ignore sus raíces, que rechace la historia de sus pueblos y que desprecie lo transmitido de generación en generación. Para que las son nuevas formas, dice, de colonización cultural. Los pueblos que ceden al dominio y la manipulación pierden su identidad cultural, política y económica, su tradición y su ética. Entonces, en este capítulo se va a proponer el Papa ir citando el problema de la globalización con sus pros y contras. Nos ofrecen, en la catequética nos ofrece un texto bíblico para volver a los orígenes, el por qué es importante en primera característica del reino, cómo la vivieron los primeros cristianos, cómo se realizó. Se mantenían firmes, dice, en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Las 4 características que en la Biblia pues son un poquito más amplias, ¿verdad? Aquí solo está un texto parafraseado. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Entonces, este texto de los Hechos 2, 42 al 47 es el modelo paradigma que tenemos de las comunidades nacientes y que también se pide hoy, pues, de que se reactualice esta forma de vivir la fe. Una vuelta, dice, atrás en la historia de la humanidad. El hecho nos había parecido que el mundo hubiera aprendido de tantas guerras y fracasos y que lentamente se estuviera dirigiendo hacia diferentes formas de integración y fraternidad universal. En nuestro caso, tomó fuerza el anhelo de una integración latinoamericana y comenzaron a darse algunos pasos sin obtener los resultados esperados. En otros países y regiones ha habido intentos de pacificación y acercamientos
que lograron frutos y otros que parecían prometedores. Pero la historia está dando señales de una vuelta atrás. Se han despertado conflictos propios del pasado que se creían ya superados. Naciones con ideologías cerradas, resentidas y agresivas. Una idea de unidad de pueblo y de nación impregnada por diversas ideologías que crean nuevas formas de egoísmo y de pérdida de sentido social, enmascaradas bajo una supuesta defensa de intereses nacionales. Una actitud, crear futuro. Nunca debemos olvidar que cada generación ha de hacer suyas las luchas y los logros de sus antepasados y llevarlas a metas más altas. Es el verdadero camino. La búsqueda del bien, el amor, la justicia y la solidaridad no se alcanzan de una vez para siempre, hay que conquistarlos cada día. No es posible conformarse con lo que ya se alcanzó en el pasado y estancarse, como tampoco disfrutarlo, ignorando que muchos hermanos nuestros sufren todavía situaciones de injusticia que nos interpelan a todos. Hacia un modelo cultural único, que es el mundo de la globalización. Hermosa la consigna de abrirse al mundo, si no fuera porque se la han apropiado la economía y las finanzas, y en la práctica se refiere exclusivamente a la apertura de los intereses extranjeros o a la libertad de los poderes económicos para invertir sin problemas ni complicaciones en todos los países. Esta economía global se aprovecha de los conflictos locales y del desinterés generalizado por el bien de todos. Para imponer un modelo cultural único, se trata de un modelo cultural que unifica el mundo, pero divide a las personas y a las naciones. De hecho, la sociedad cada vez más globalizada nos hace más cercanos, pero no más hermanos. Estamos más solos que nunca en este mundo masificado. Muchos intereses individuales, poca dimensión comunitaria. Más bien aumentan mercados donde las personas cumplen la función de consumidores o de espectadores. El avance de este globalismo favorece normalmente la identidad de los más fuertes, pero intenta disolver las identidades de las regiones más débiles y pobres, haciéndolas más vulnerables y dependientes. La política se vuelve cada vez más frágil, dominada por los poderes económicos a nivel mundial que aplican el divide y vencerás. Esta cuestión viene desde hace ya muchos años en Guatemala. Quizás desde los años 70, por ahí viene esta doctrina sobre el libre mercado. Se plantea desde aquellos años por una problemática que existía entre Guatemala y las otras naciones, porque Guatemala era, pues, si no el 100% de católicos, sí éramos bastantes. Y era una Guatemala muy unida, que a la voz de la iglesia, pues, todos los cristianos obedecían la voz del obispo. Y cuando el obispo decía algo, pues los católicos lo creían. Pero hoy eso ya no se da. Ahora lo que se dice, se razona, se cuestiona y no siempre se vive. Y entonces entró pues el mundo de las religiones en Guatemala
mediante algunos convenios internacionales desde los años 80. Y por eso tenemos ahora grandes organizaciones religiosas, porque entraron para dividir el cristianismo guatemalteco y poder pues abrir las puertas a otro tipo de comercios que cuando estaba unida la Guatemala en la iglesia, pues no se dejaba entrar. Pero ahora sí pues es complejo, porque bajo esta visión de divide y vencerás, ese principio maquiavélico, pues estamos divididos. Y cada vez nos dividimos más, porque no solo está el protestantismo que ya nos va avanzando demasiado, sino los mismos católicos estamos divididos porque esa mezcla de protestantismo y catolicismo pues nos ha hecho mucho daño. Bien, entonces, pero ¿qué nos hace perder la conciencia de nuestra propia historia? Pues el problema. Para atrapar a la gente y que piense que todo hay que construirlo desde cero, la propuesta es ignorar la historia, porque se necesita gente vacía, desarraigada, desconfiada de todo. Así funcionan las ideologías de distintos colores que destruyen todo lo que sea diferente para poder dominar así sin oposición. Vino todo este mundo religioso del sentimiento y nos alienaron con una musicalización en la que nos drogaron, pues. Y en la actualidad así viven muchos movimientos, muchos grupos alienados con músicas y canciones y en la que se les va la mayoría de tiempo para vivir en esa evasión de la realidad. Pero eso, como les digo, ya tiene años y ahora trabajar eso para tomar conciencia de nuestra historia, pues eso cuesta. Ahora el mundo actual no quiere saber nada de historia, solo quiere consumir lo que está presente. Para esto necesitan pues a gente que desprecie su historia, que rechace la riqueza cultural, espiritual y humana que se fue transmitiendo a lo largo de generaciones, que ignore todo lo que los ha precedido. Y nos hace extraños a nosotros mismos. Cuando nos dejamos arrancar nuestra propia memoria y tradición, es como si nos dejáramos arrancar el alma. Perdemos nuestra fisonomía espiritual y nuestra conciencia moral, así como nuestra independencia cultural, económica y política. Un camino eficaz para disolver la conciencia histórica, el pensamiento crítico, la lucha por la justicia y los caminos de integración es vaciar de sentido o manipular las grandes palabras. ¿Qué significan hoy algunas expresiones como democracia? Nosotros democracia, recordamos la democracia cristiana, ¿verdad? Pero la democracia en la actualidad pues es una forma de hablar, es un lenguaje pues político, pero que a la hora de la hora esto no es verdad. Hablar de la libertad, hablar de justicia, hablar de unidad, pues eso tenemos problemas serios en todo este mundo, en el mundo social en que vivimos y en particular en los organismos del Estado. Han sido manipuladas y desfiguradas para utilizarlas como instrumento de dominio, como títulos vacíos de contenido que pueden servir para justificar cualquier acción. Eso está en el numeral 14 de esta carta encíclica. Entonces, ya nos ponen aquí una actividad importante. Has escuchado seguramente la frase que se dice: nadie es tan pobre que no tenga nada que dar, ni tan rico que no tenga algo que pedir.
sucede eso en la realidad humana, que puede dar el pobre, que puede necesitar el rico. Como guatemaltecos valoramos nuestras raíces, la diversidad cultural de nuestros pueblos, nuestras tradiciones y valores. ¿Recuerdas en qué consiste el proyecto Guatemala Nunca Más? El proyecto pues está escrito en 4 volúmenes, pero ¿quién los habrá leído, verdad? ¿Qué aportes puede ofrecer la fraternidad universal a la globalización? Y luego nos proponen una evaluación. Continuamos el trabajo de los hombres y mujeres que lucharon por un mundo mejor, o nos encontramos estancados y poco o nada luchadores. ¿Qué domina? ¿El individualismo actual, el individualismo o la búsqueda del bien común? ¿Somos una comunidad que se preocupa por todos o cada uno vela egoístamente por él mismo y por los suyos y lo suyo? ¿Buscamos en nuestra historia lecciones de vida para no estancarnos y seguir construyendo? ¿Nos da igual perder la herencia que nos ha dejado en nuestra historia y preferimos partir de cero aceptando un modelo cultural unificado y domesticado que nos imponen a través de las redes sociales, películas y medios de comunicación? ¿Qué acciones o actitudes nos hacen perder la conciencia de nuestra propia historia en este tiempo? Son preguntas que habrá que trabajarlas, pues. Y en este momento, si prefieren, pues podemos hacer eso, dialogar un poquito qué les parece esta forma que del planteamiento de la Fratelli Tutti en nuestro contexto guatemalteco. Dejamos unos minutos pues para que ustedes opinen. Si no hubiera ninguno, pues cerramos, ¿verdad? Para no estarnos viendo las caritas ahí de solo estar contemplándonos. A ver qué les dijo esta introducción y este primer tema de la Fratelli Tutti. Padre, buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches, Xiomara. Padre, la verdad es que está bien interesante y yo parto de que realmente debemos primero conocer quiénes somos, ¿verdad? Para poder llegar a compartir con los demás toda esta riqueza que nosotros tenemos. El capítulo 1 estuvo bien interesante, este último que usted nos mostró, ¿verdad? Y tenemos una gran responsabilidad, ¿verdad? Actualmente, ahorita que usted hablaba de la cultura y de todo esto, tenemos una gran responsabilidad por nuestros jóvenes. Ahorita yo pensaba también en nuestros jóvenes, ¿verdad? Esta generación de cristal, como les están llamando, para poder llegar a cumplir todos estos objetivos, ¿verdad? Porque si ellos no tienen esa capacidad, esa fortaleza, esa fuerza de voluntad, cómo llevar a cabo todos estos planes que son muy extensos, muy grandes y obviamente necesarios para el mundo. Así que es a mí por ese lado me llama la atención y por otro lado también, como usted decía, ¿verdad? Tenemos que también nosotros, los de esta generación, ser un poco más valientes y salir, ¿verdad? Bueno, esta ha sido mi postura, usted sabe, salir ahorita a la iglesia, a donde nos necesiten, porque realmente, pues, tomando el ejemplo de San Francisco de Asís, él hacía eso, ¿no? Sí. Él siempre buscaba al necesitado a pesar de él mismo. Y creo que en estos momentos de la pandemia nos olvidamos de eso, ¿verdad? Nos enfocamos tanto pues no quiero hablar por todos, ¿verdad? Quiero hablar por mí y por otras personas que conozco que lamentablemente se encerraron tanto
y por miedo a la muerte, ¿verdad? Y realmente la vida es solo un paso para llegar ahí, para disfrutar de esa vida eterna. Yo recuerdo que el segundo domingo de Adviento, que es el domingo de la alegría, yo compartía eso con mi familia, que tenemos la costumbre de rezar ese domingo, ¿verdad? Y hablábamos de que siempre teníamos que estar con alegría. Eh, no sabíamos qué iba a pasar, pero eh, siempre compartir eso, ¿no? Esa esperanza esa forma de ver la vida con los demás eh, a costa de lo que nos pueda pasar, ¿verdad? Creo que como católicos nos olvidamos de eso. Eh, Siempre fuimos los de la fuerza, ¿verdad? A lo largo de los siglos y tenemos que salir, ¿verdad? Tenemos que salir y dar esto para cumplir todos estos objetivos. Así es. Eso es lo que me queda, ¿verdad, Padre? No quiere decir que esté correcto, ¿verdad? Pero es mi forma de ver y lo que aprendí, ¿verdad? No sé si es así. Y como estamos todavía en la entrada, ¿verdad? Las motivaciones que va planteando el Papa y a nosotros nos cuestionan, porque un mundo globalizado te dice que qué debes vestir, qué debes comer, cómo debes vivir, te ordenan la vida, pero porque arriba están los que te van a vender todo el producto. Entonces, por eso el Papa pide que uno despierte, ¿verdad? Que de ese letargo económico para que uno pues sea uno mismo, ¿verdad? Y ya más adelante él va explicando cada cosa de la actualidad, cómo uno se encierra en eso y pierde la dimensión de la capacidad de diálogo, de la valoración de las raíces culturales, de tantas cosas bellas que nosotros vemos que se está perdiendo. Guatemala tiene tanta riqueza, pero los jóvenes de hoy pues ya abandonar todas esas raíces y están asumiendo culturas que no son las nuestras y nos encontramos con problemas muy fuertes, ¿verdad? En Guatemala. Pero así vamos. Gracias, oíste. Gracias, Padre. Sí, con eso de la cultura usted tiene toda la razón, porque este mundo globalizado nos está dando todas esas ideas a través de la farándula, del Netflix, de muchas cosas, ¿verdad? Y nos estamos olvidando de nuestra identidad. Gracias, Padrecito. Bueno. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Buenas noches. Padre, pero yo un poquito que pude entender que es una exhortación del Papa, ¿verdad? También hacia las personas que realmente están comprometidas con la Iglesia, a que, como decía usted, despertemos de este letargo que estamos teniendo ahorita, ¿verdad? Y nos espera mucho los que estamos comprometidos o los que nos vamos a comprometer a trabajar por todo esto, Padre, y estar despiertos, estar atentos a todas esas cosas que están sucediendo, principalmente a los signos de los que usted nos ha estado hablando, ver signos, ¿verdad? En estos tiempos. Y yo lo veo como una exhortación, Padre, y nos pone de ejemplo a Francisco de Asís, ¿verdad? El ejemplo más grande de este santo que llegó hasta donde llegó a la iglesia, ¿verdad? Y que lo imitemos también, ¿verdad? Que podamos imitarlo, sí. Que realmente salgamos de tanto egoísmo, salgamos de vernos nosotros mismos, de ver solo para nosotros, que ver hacia afuera, ver al más necesitado y, bueno, realmente pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Que nos guíe, que nos dirija. Y por eso tanta enseñanza que usted nos ha dado, porque todo creo que es lo mismo, ¿verdad? O sea, a vivir el amor, a poder compartir el amor y ir más allá de lo que hemos hecho, ¿verdad? Siento que nos hemos quedado como en la orilla. Sí, vamos a ver cómo entramos. Pues sí, Padre. Gracias, Ermita. Gracias, Padre. Buenas noches, Padre. Buenas noches a todos. Padre, bien, muchas gracias, Padre. Al respecto, yo creo que, por ejemplo, esta encíclica de Fratelli Tutti viene como a ejemplificar un poco aquello de que amar al prójimo como a nosotros mismos. Y más en este tiempo de pandemia, hay mucha gente necesitada,
Ya vemos, por ejemplo, el caso de las casas de ancianos, de la gente pues ahorita perdió su trabajo, etcétera, que nos hace un llamado también a tocarnos un poco el corazón, a ser más caritativos, pero también nosotros tenemos que pedirle a Dios que estimule en nosotros el don de la caridad, porque yo puedo tener todo el deseo de ayudar, pero del dicho al hecho, pues hay mucho trecho. Yo puedo decir, yo sí quiero ayudar, pero no hago nada, ¿verdad? Entonces, yo creería que hay que pedirle mucho a Dios, hay que orar mucho para que incentive en nosotros el sentimiento del el don de la caridad y que lo incentive pues en todos nosotros, ¿verdad? Porque realmente, como también decía lo que leímos en la encíclica hace un ratito, no hay pobre que no pueda dar algo y no hay rico que pueda necesitar algo. Entonces, yo creo que todo es un intercambio, ¿verdad? Un pobre pues tal vez nos puede regalar una sonrisa y un rico pues podría dar algo tal vez de carácter material o económico para ayudar a esta sociedad, ¿verdad? Pero yo creo que en eso se centra más o menos la idea de esta encíclica de pensar en los demás y dejar de estar tirando por otro lado el texto, ¿verdad? Porque también se presta a muchas otras interpretaciones, ¿verdad? Pero yo creería, según lo que vimos hoy, que en eso se centra, ¿verdad, padre? Muy bien, muchas gracias. Ok, padre. Muy buenas noches, padre. Gracias. Yo hace algún tiempo a mí me impactó. Fratelli Tutti ha sido para mí como un paso espiritual, porque cuando él lo escribe, nosotros estábamos pasando una situación dura en la familia, y ahí mismo dice pues que todo esto comienza por la caridad misma, volteándonos a ver a nosotros mismos, ¿no? De qué es lo que sucede. Yo creo que no todo es malo, afortunadamente. Nosotros venimos de unas raíces muy fuertes, y trabajando con el libro, yo los invito a quienes no los han comprado, en el Loyola hay el Fratelli Tutti y hay en otras iglesias donde lo ven, 20 quetzales vale el libro. Es un libro chiquito en realidad, ¿no? Y a mí me parece que el estudiarlo nos va a hacer mucho bien, así como lo está haciendo usted por capítulos, y tratar de ponernos actividades, porque rescatando algo de valor de nosotros como guatemaltecos, es que esas raíces nos muestran que somos un pueblo solidario. Desafortunadamente, cuando pasan las catástrofes es que nos unimos y no lo hacemos previamente, pero nuestra raíz, nuestra esencia es un pueblo hermano, es hermanado, y eso debe de venir de las raíces anteriores, ¿verdad? Yo soy algo rebelde todavía a estas cosas de quienes se fueron de la iglesia buscando los charcos y luego no han querido regresar. Esto creo que es un segundo paso, porque nosotros en nuestras familias, yo tengo el ejemplo con mis hijos, por supuesto que para nada hay perfección ahí en eso, pero en algún momento yo le hice un comentario a mi hijo grande y le decía yo, pues, yo creo que algo mal debo de haber hecho porque te alejaste de esto. Y él me retó sanamente y me dijo, yo más bien creo que has hecho algo bueno y yo creo que deberías de confiar en lo que has sembrado porque es bueno. Y eso es lo que dice aquí. Si uno va a sus raíces y buscamos que en nuestra familia haya, aunque sea ese dejo de caridad y de solidaridad y de prepararnos para salir afuera, este pueblo se levanta. Nosotros estamos en una crisis económica, pero hay otros países que están peor, porque nosotros somos productores, porque nosotros nos ayudemos. Ahí mismo, en esto que usted yo me tomé la libertad de tomarle una copia a la pantalla, porque aquí dice, continuamos el trabajo de los hombres y mujeres que lucharon por un mundo mejor, o nos encontramos estancados o poco luchadores. O ese egoísmo de no ver hacia adentro de nuestra propia comunidad, nosotros que somos 30 y tantos, ¿no? Y visualizar qué nos hace falta, no solo físicamente, sino algo más de ayudarnos. Aquí mismo tenemos una riqueza que podemos explotar, porque yo sí creo que tenemos la base, padre, que como pueblo somos
somos unidos y somos gente solidaria, somos gente cristiana. Y por supuesto, nos falta camino y a mí me gusta mucho cómo está abordando el tema y hacer estos ejercicios sería muy, muy valioso. Qué bien, gracias. A ver cómo le hacemos porque ya tenemos mucho trabajo, ¿eh? Eso. Pero todo va para el mismo lado, como dijo Ermita, todo se conjuga, esto es todo parte concluye lo mismo, sí. Ajá. Muchas gracias. No, ¿nos va a compartir esa presentación, padre? Porque yo me robé un par de slides ahí nada más como foto, sí. pero... Se sube a la página. Ok, perfecto. Y desde la página. Ya la vez pasada lo envié. Estos primeros capítulos los envié creo yo, en el chat. Creo. Y si no, de todos modos, ahorita está ya en la página. Bien, entonces terminamos porque ya nadie más comenta. Buenas noches a todos. Apareciste. No estaba en directo, pero estaba en Facebook escuchándolo, padre. Y me llama mucho la atención la situación que se está dando en este momento que usted nos plantea la carta y el proyecto de Jesús. Si viajamos en el tiempo y nos ponemos en nuestra realidad temporal, está pasando lo mismo que pasaba en los tiempos de Jesús, solo que en sus tiempos. Y precisamente ese era el proyecto de él. El proyecto de él era humanizar más a su gente, porque él miraba todas esas injusticias que existían en cuanto a situaciones económicas, políticas, y a pesar de las guerras que habían dado entre el norte y el sur, su pueblo estaba sufriendo de todas esas consecuencias. No digamos todavía la conquista de los romanos, que también vino a influir mucho en los problemas económicos y políticos que tenían. Entonces, Jesús vio todas esas desventajas, todas esas injusticias, y ahí está el planteamiento de su proyecto, ¿verdad, padre? Y que para nosotros debe seguir siendo el ideal que debemos de perseguir en la humanización, en no ver a las personas como un objeto o como un número o como un medio para cumplir nuestros propios fines, porque eso es lo que realmente nos ha venido afectando, y podemos ver entonces cómo debemos de seguir en ese mismo camino del proyecto del Señor Jesús, en conocerlo y tratarlo de aplicar lo más posible, ¿verdad? Pienso yo. Yo estaba pensando ahorita y dije, la naturaleza humana es bien difícil de domarla, la verdad, porque hay naturaleza en cuanto a ese avaricia, egoísmo, el deseo de acumular riqueza sin saber para qué, simplemente tenerla y sin tener ningún objetivo. Eso realmente es animal. Por eso le digo que la naturaleza humana es un poco difícil de domarla, veo yo. Pero hablando de lo que decía usted, comentaba, por ejemplo, de que anteriormente el arzobispo decía algo y todos lo acatábamos sin razonar, porque usted hizo el comentario de ahora razonamos, ahora yo tengo un poquito de problema con esto, porque si fe y razón, ¿sí? Fe y razón. Entonces, si el arzobispo dice algo, a mí me gustaría razonarlo, padre. Por eso yo lo sé. Soy sincero. Le soy sincero. No cuestionarlo, pero sí razonarlo. Y porque entonces me confundo un poco cuando usted dice, antes no lo razonábamos ni lo pensamos, simplemente lo hacíamos porque lo decía, él era una autoridad. Sí. Y ahora pues usted nos hace ese comentario y yo pues le hago mi comentario personal y quisiera saber qué es lo que piensa usted de eso. Y lo segundo es que realmente, si hablamos de transculturización, si hablamos por ejemplo, de Guatemala, ¿sí? Yo viajé cuando usted dijo las cuestiones económicas y políticas
que se han aprovechado de las transculturizaciones. Por ejemplo, yo estaba hablando con una persona maya y le dije que la cultura china era milenaria y que nosotros estábamos atrasados con respecto a la cultura china. Y él me dijo, no, me dijo, nuestra cultura es milenaria, me dijo. Y yo, y sí, si hablamos de los mayas, nuestra cultura es milenaria y tenemos una cantidad de cosas que van. Pero yo me quedé así como, pero no queriendo entrar en pláticas más alargadas. Yo le dije, sí, es cierto, Pero yo me refería a 500 años de 500 años para acá, o sea, después de la conquista. Y esa conquista fue económica, fue política, fue social y religiosa. Ajá. ¿Me entiende? Entonces yo entro en ese conflicto, y disculpe que esté razonando, padre, pero entro en ese conflicto de esas dos preguntas que quería hacerle, porque usted lo mencionó y yo entré en ese problema personal. Y quiero decirle que no lo había escuchado porque andaba en el doctor y tengo un cálculo en una uretra y es un cálculo muy grande, y creo que quería contarles a mi comunidad y a todos los que nos suenen, quería contarles que no sé, probablemente tengan que operarme, pero eso es decisión del médico. Ahorita no me siento muy bien, pero al estar oyendo lo que estaba hablando, quería venir aquí. Le digo, vamos, y verdad, y aquí estoy un poco sudando porque me duele. Claro. Pero aquí estamos, padre, quería comentarlo y probablemente me operen, pero eso es decisión del médico el día de mañana. Hoy pues estoy nada más con analgésicos, no me dejaron hospitalizado porque por el COVID tenían que hacerme un examen de COVID para ingresarme y me dijeron, mire, mejor hágase la tomografía. Me la hice y salió que era un cálculo así, algo generoso que tengo en una uretra. Sí, y esperando a ver qué sucede, pero sí quería participar con ustedes y contarles como comunidad lo que me estaba pasando, y por esa razón me había ausentado, pero Olgi me dijo, oigámoslo en Facebook, y lo venía oyendo y me interesó bastante, me gustó, y por eso es mi comentario, padre. Muy bien, ahora te respondo. Lo que decía era que la gente antes pues vivía de la fe y confiaba en las directrices de la iglesia. ¿Ya? Ahora pues la gente razona, cuestiona, pero perdió la fe. Y nos quedamos simplemente a veces en comentarios. Y como lo razonan demasiado, y me refiero pues a cuestiones del mundo social. Estuvo saliendo en el periódico comentarios a la Fratelli Tutti. Y como gente, empresarios y esto, lo otro, pues comenzaron la crítica sobre la carta. Entonces, por eso lo decía, porque hay gente pensante, esta es la Fratelli Tutti, pero cuando salió la carta de los obispos, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una cuestión sobre la tierra en Guatemala. Eso fue comidía por meses de críticas en los medios escritos. Entonces, estamos en un mundo en el que sí sabemos criticar a nivel social, pero que nos falta un poco atender a los principios de fe. Por eso yo relacionaba entre el proyecto de Jesucristo y el proyecto de iglesia, ¿no? Porque el proyecto de Cristo es el proyecto que vamos en la iglesia, que nos está costando y costará un montón ahora entrarle a este tipo de temas. Porque no es fácil, pues, tocar toda esta cuestión. Ya lo veremos en la lectura de los otros numerales, cómo el Papa va haciendo, pues, crítica de toda la problemática a nivel universal por la globalización, ¿verdad? ¿Qué efectos positivos, qué efectos negativos trae todo eso? Para volver nosotros a nuestras raíces cristianas y decir, miren, lo que vale la pena es la fraternidad. Por ahí es que va la cuestión. O sea, razonar no es nada malo, pero razonar con fe.
porque la fe es razonable y es sensata. Eso es. Muy bien. Y vos que sigas mejor, vamos a pedirle a Dios por tu salud. Porque sí me preocupa que vi el mensajito ahí de que andabas con el médico, pero me imagino que toda la comunidad se pone en oración por ti. Gracias, padre, y gracias a todos, muy amable. Bueno. Ya parece que no hay nadie más. Bien. Gracias a todos, muy amable. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor nos bendiga y nos dé su paz en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Bueno, que descansen. Ellos sí me oían a mí, pero ellos no lo oían. Feliz noche, padre. Feliz noche para todos. Muchas gracias, padre. Feliz noche. Buenas noches. Ya mejor, compadre. Gracias, igual, padre. Feliz noche a todos.